Bienvenidos al programa Energía al Máximo. Europa ha instalado tanta energía renovable que se ha encontrado con un problema poco habitual: electricidad demasiado barata. La elevada producción renovable ha provocado que la cotización diaria del mercado mayorista caiga hasta los precios negativos. A primera vista, esto podría parecer algo bueno para los consumidores, pero muchos expertos y periódicos alertaban sobre el impacto sobre las inversiones futuras en nuevos activos renovables. Vamos a ver hoy qué pasó con el mercado a precios cero y qué opinan al respecto tanto los consumidores como los productores. Bueno, los precios de electricidad se han dado la vuelta de manera radical a principios de este año. Desde los picos récord registrados durante lo peor de la crisis energética del año 2022, los precios han pasado a un desplome hasta niveles históricamente muy bajos. El descenso de la demanda y el aumento de la producción renovable favorecieron estos cambios en varios países europeos. En Francia, por ejemplo, se registraron récords de producción eólica en el mes de marzo. En los primeros 4 meses de este año, las energías renovables cubrieron más del 90% de las necesidades de electricidad de Portugal. Y en España, por ejemplo, en abril el mercado registró los precios negativos. En España, en abril, el mercado registró los precios negativos por primera vez en su historia. En apenas 3 meses se han registrado más de 500 horas al precio 0 euros e incluso en algunos momentos incluso negativos, según los registros del operador del mercado ibérico, OMIE. En los últimos 10 años se habían registrado más de 110 horas con el mercado eléctrico a 0 euros. Esto fue en el año 2023. Pero hasta entonces y durante casi una década no se había registrado ni una sola hora a precio cero en el mercado español. En abril de 2024 es un ejemplo muy interesante, muy bueno, de una coyuntura con las condiciones cuando el sol brilla intensamente, un mes precedido por fuertes lluvias y como resultado la demanda de electricidad quedó cubierta por la generación hidroeléctrica, eólica y solar. Vemos en estas gráficas de la red eléctrica cómo quedaba la parte de renovables en el mes de abril. Entonces, en el 2024, las fuentes renovables han alcanzado una cuota del 66,8% sobre el total de la generación del mes de abril. Y no es todo. Por primera vez en la historia de la electricidad en España, las 3 tecnologías renovables lideraron el mix eléctrico: la eólica, la solar, tanto fotovoltaica como termosolar, e hidráulica. Esta situación se pone de manifiesto que este despliegue renovable, junto a una bajada de los precios del gas y una mayor incidencia de la energía hidroeléctrica. Todo esto ha generado una tormenta perfecta y la demanda eléctrica no ha podido seguir este ritmo de la oferta abundante. Obviamente la oferta de renovables explica una parte de la bajada de los precios, pero es importante también ver el mecanismo del mercado. ¿De dónde vienen estos precios cero? Que muchos me estaban preguntando. Cuando hablamos del mercado mayorista de electricidad, donde se compra y se vende al por mayor y se fija el precio para cada hora del día en base a la oferta de generación y la demanda eléctrica. Esto llamamos pool eléctrico. Los precios para cada hora del día se fijan mediante un sistema marginalista. Es decir, en la subasta las empresas van ofreciendo las diferentes energías paso a paso, comenzando siempre por las más baratas, suele ser nuclear y renovables. Si con estas no se alcanza la demanda estimada, no basta para todo lo que se quiere consumir, salen al mercado las más caras: gas, carbón, fósiles en general. Y esto hace que la última y más cara tecnología necesaria para cubrir la demanda marque el precio de todas las demás. Pero ahora, en estos meses con abundante producción renovable, se está registrando una competencia feroz por no quedarse fuera del mercado, ofreciendo precios bajos.
Las centrales hidroeléctricas se están viendo forzadas a desembalsar agua en grandes cantidades que estaban acumulando durante primavera con muchas lluvias por esta gran acumulación y ofrecían electricidad en el mercado a precio cero o negativo para poder competir con los precios de otras renovables. Las centrales eléctricas de todo tipo que tienen contratos a precio fijo, los PPAs, contratos bilaterales, están obligadas a casar precio en el mercado diario para poder cobrar la parte de energía contratada mediante estos contratos. Entonces, lo que hacen es tirar precios para llevarlos hasta negativo, si hace falta. Incluso las centrales nucleares, garantes de una producción eléctrica constante, les salió más a cuenta parar, dejar de suministrar y comprar energía en el mercado que producir y asumir, por ejemplo, el pago de los impuestos. Bueno, de esta bajada de los precios eléctricos básicamente salen dos preguntas. ¿Cuál es el impacto para los consumidores y para los productores? Vamos a empezar a preguntar a los consumidores, sobre todo de la energía que necesitan mucha energía, de la energía que están intensivos en energía, porque el precio de esto les impacta mucho, obviamente es un asunto vital. Y con nosotros hoy tenemos al director general de la AEG, Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía, Pedro González. Pedro, buenos días. Buenos días. Bienvenido. Y la pregunta, por supuesto, nos gustaría escuchar cómo os afecta esta bajada de precios de esta primavera, de los 3 años seguidos, hasta los precios en el mercado mayorista a negativos o a cero, cómo afecta a la industria intensiva en energía. Bueno, efectivamente, la industria intensiva en energía tiene un componente que es el consumo eléctrico, que es la variable, una de las variables fundamentales a la hora de poder competir. Cuando hablamos de gran industria intensiva en energía, es una industria que fundamentalmente se destina a competir en mercados internacionales y, por tanto, poder acceder a un suministro eléctrico en unas condiciones competitivas óptimas es la base de esa competencia internacional. Concretamente, en lo que llevamos de año, efectivamente hemos visto cómo el precio del mercado ha oscilado. Hemos pasado de un mes de enero con precios relativamente altos a precios que han ido bajando progresivamente en el mercado eléctrico. Y esto lo que ha posibilitado es tener un precio de la electricidad más competitivo para las grandes industrias. El problema que tenemos nosotros es que siempre estamos atentos o miramos a nuestros competidores internacionales. Y cuando atendemos a esta competitividad internacional con otros países, como puedan ser Francia o Alemania, lo que vemos es que nuestra factura eléctrica es estructuralmente siempre más cara de lo que lo es en estos otros países. Luego estamos siempre en una desventaja competitiva. Lo que ha sucedido en estos 3 meses de marzo, abril y mayo, lo que nos ha permitido ha sido igualar el coste de la factura eléctrica que pagan los industriales en este país con respecto a ese mismo coste que pagarían los industriales en estos otros países, y esto al final ha redundado en un ligero crecimiento de la demanda. Concretamente, en lo que llevamos de año hasta el mes de junio, la demanda eléctrica de los consumidores industriales ha aumentado un 4%, lo cual no es una cifra muy significativa, pero parte de la explicación de este aumento del consumo, desde luego, viene propiciada por esta bajada en estos 3 meses que hemos visto. Podemos probablemente ver en la gráfica mejor, si nos podéis por favor poner la gráfica de cómo está posicionada España para el precio mayorista, para la industria, ¿no?, frente a los competidores, porque creo que es muy importante. Y me gustaría también que comentes qué es lo que opinas, qué es lo que opina la asociación también, qué es lo que hace falta realmente para la industria, para que los precios puedan estabilizarse, para que probablemente más industrias vengan a consumir electricidad en España. Sí, lo que comentas es correcto. En esta gráfica lo que podemos ver es cómo partíamos, y como comentaba anteriormente, partimos de una factura eléctrica extraordinariamente cara con relación con nuestros competidores en el mes de enero.
que se ha ido reduciendo esa diferencia progresivamente y lo que nos ha permitido que los meses de marzo, abril y mayo hayamos tenido en el entorno de una factura eléctrica similar, pero ahora de nuevo vemos como otra vez no solamente empieza a crecer, sino que empezamos a distanciarnos del precio eléctrico que pagan los industriales en otros países. Esto, la situación en lo que queda de año, es decir, para el segundo semestre del año, no va a ir a mejor. La expectativa de precios que tenemos en el mercado eléctrico nacional es claramente al alza, es alcista, y no solamente eso, sino que la diferencia que tenemos entre nuestro mercado con respecto, por ejemplo, al mercado francés, va a aumentar en los próximos meses, con lo cual tenemos unas perspectivas que son negativas en cuanto a competitividad. Y la razón simplemente la encontramos en que nuestros competidores en otros países no hacen frente en su factura de eléctrica a los mismos conceptos que tenemos que hacer frente nosotros. Y además de eso, pues ellos también están sujetos a todas las compensaciones que ofrece el marco europeo en unas cuantías máximas, mientras que nosotros generalmente estamos bastante limitados por la limitación presupuestaria, lo que nos hace explicar esta foto que aparece en el gráfico y en el cual pues, se puede ver claramente cómo no somos capaces de competir con otras regiones. Bueno, o sea que realmente la causa radica también en que hay otros conceptos en la factura que hay que reconsiderar, ¿verdad? Sí, es correcto. Es decir, cuando miramos el precio del mercado eléctrico, el denominado pool, esa es una parte de la factura y esa es una parte importante para el generador, porque el generador son los ingresos que recibe en función de lo que se está produciendo ahí. Sin embargo, el consumidor no solamente paga ese precio del mercado eléctrico, sino que hay que añadirle toda una serie de componentes que es lo que conforma la factura final. Nosotros al final tenemos que añadir una serie de sobrecostes que se producen en el mercado eléctrico y que actualmente son los más altos y en los últimos años se han multiplicado por 3 de los servicios, los denominados servicios de ajuste. También añadimos unos peajes que, aunque el gobierno los ha rebajado en un 80% hasta el final de año, esto nos permite igualar y equipararnos con los precios que tienen otros industriales en otros países, pero luego además tenemos una serie de componentes que básicamente son políticas fiscales y parafiscales que nos encarecen la factura y que explica esa diferencia estructural que venimos manteniendo y que a partir de ahora se va a ir incrementando. Pedro, muchas gracias por esta explicación, creo que muy importante porque no todos tienen claro estos conceptos. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, con nosotros ha estado Pedro González, director general de AEG, de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía, y básicamente ha comentado que España tiene que hacer, los consumidores intensivos en electricidad tienen que hacer frente a unos costes por los servicios de ajuste del sistema que no están considerados en otros países europeos como Francia y Alemania. Bueno, esta ha sido opinión de los consumidores de electricidad, de energía, y ahora nos queda por conocer la opinión de los productores. Bueno, vamos a preguntar ahora opinión a las compañías. ¿Qué opinan sobre este mercado, sobre la evolución? ¿Qué piensan, cómo va a impactar los proyectos renovables? Y hoy tenemos, la verdad es que un honor de contar con dos personas con una experiencia de más de 20 años los dos y responsables de las estrategias de negocio en sus empresas. Tenemos a Miguel Marroquín, director general y fundador de One Hour New Energy, una compañía internacional de servicios energéticos con sede en España. Y Miguel, permíteme añadir, he visto tu biografía pues, con muchísima experiencia en PPAs y pues, en estos temas comerciales. Y por otro lado también tenemos a Jon Macías, director comercial y de marketing de Edison Next, y además es presidente ahora de la sección de autoconsumo de APA Renovables. Señores, muy bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a entrar directamente al tema. Miguel, la primera pregunta quizás más bien para ti. ¿En qué medida los precios bajos de pool del mercado mayorista pueden cambiar la dinámica de inversión en activos renovables? Bueno, como sabemos, los activos renovables desde hace 7 años trabajan en lo que se llama paridad de mercado. Entonces, se invierte en función de una perspectiva de ingresos de mercado a futuro. Entonces, esas perspectivas de inversión obedecen a perspectivas de precios.
En la situación actual que nos encontramos de precios bajos, lógicamente ese interés por inversión pues es miedoso y vemos que el sector está sufriendo, lógicamente. Y pues creo que también, como decía justo un libro hace poco que ha salido, que dice que las ganancias, no los precios, impulsan el desarrollo de energías renovables. Y John, la pregunta es para ti. Es verdad que en los últimos años había subida de tipos de interés, los costes también de los proyectos han subido. En general, ¿qué es lo que, desde el punto de vista del inversor, qué es lo que impacta más a la hora de invertir en los proyectos renovables? Lo que más impacta al inversor, o uno de los temas que más impacta es la estabilidad regulatoria, que le gusta tener un proyecto de renovables a medio corto plazo, 10-15 años. La estabilidad es súper importante. Impacta el precio de la energía, que por dar otro punto de vista, yo creo que tampoco está tan bajo como parece, porque está a 70 euros el OMIP del 25 hoy, y hace un año estaba a 50, o sea, tampoco está tan bajo. Pero como no aparece en el periódico todos los días en la prensa, pues parece que está más bajo. Entonces, bueno, pues ahora... y segundo, yo creo la regulación, precio, y la tercera parte muy importante es que las tecnologías ya están madurando mucho y hay tecnologías muy maduras y menos maduras. Yo calificaría dos grupos, ¿no? La solar, la eólica están madura y hay otros grupos que estamos trabajando para hidrógeno, biogás que empieza a madurar, almacenamiento, que son diferentes puntos de vista en función de tecnología. Y, por ejemplo, de cara a una inversión, y si ves que los precios están bajando en el mercado mayorista, Miguel, no sé, vosotros que asesoráis a las compañías, ¿cómo se puede mitigar? ¿Qué mecanismos para mitigar esta bajada de precios para una compañía que quiere invertir? Hombre, desde hace 7 años lo que funciona en España y funciona en toda Europa son los PPAs, ¿no? Este concepto que inventamos en España realmente, en paridad de mercado, hace 7 años, pues ha impulsado en nuestros cálculos el 70% de la inversión renovable en los últimos 7 años. Hemos invertido en 30 gigavatios de potencia nueva desde 2017 y los PPAs han funcionado hasta ahora. El problema es que en la circunstancia actual es consecuencia, vemos todos, de básicamente dos factores. Oferta y demanda, ese equilibrio que se ha roto un poco porque tenemos muchísima oferta, muchísima renovable que ha entrado y la demanda quizás no ha seguido el mismo ritmo de crecimiento. Cuando en 2022 Rusia invade Ucrania, hablamos de mucho hidrógeno, tecnología efectivamente que aún no está en paridad de mercado ni cerca, electrificación de industria, todo esto va más lento. Entonces, por el lado de oferta y demanda, es complicado hacer crecer la demanda. Desde el punto de vista del mercado, vivimos un mercado marginalista que se puso ahí para seleccionar la tecnología que por costes era la más eficaz para el público. Pero claro, cuando el 70-80% de la energía no tiene costes de combustible, ese mercado da una señal de precio, pero no da una señal de inversión. A 15, 20 euros, 0 euros, ninguna tecnología es rentable, ¿no? Entonces, complicado impulsar la demanda o regular los mercados, ofreciendo subastas o mecanismos de ese estilo, o cambiar el mecanismo de mercado. Y la Comisión Europea está trabajando en este sentido ahora mismo. Vamos a ver con qué nos sorprenden y vamos a ver qué hacen. John, y vosotros, yo sé que desde Edison Next estáis está ampliando la presencia en España, pero también en Europa. ¿Qué factores en este contexto para invertir? ¿Qué es lo que pediríais, por ejemplo, para inversión, para seguir este ritmo de proyectos renovables? Nosotros un factor que estamos demandando es electrificar la demanda, que es lo que decía un poco mi compañero Miguel. Llevamos casi 10 años, 15 años con bajada de demanda constante, de demanda eléctrica, bien porque las empresas cada vez son más eficientes o bien porque hay industria que no está en España y se ha ido a otros países, ¿no? Entonces, tenemos que, yo no diría descarbonizar, yo diría desfosilizar, quitar fósil, carbono ni tanto, pero fósil hay mucho, todavía hay mucho gas, mucho gasóleo. Tenemos que cambiar gas, gasóleo por tecnologías de electrificar la demanda, ¿no? Entonces, en el momento, para poder seguir en esta avalancha de renovables, tenemos que electrificar la demanda, si no es muy difícil casar la demanda con la oferta, ¿no? Entonces, esas son nuestras peticiones, ¿no? Y hay algunas herramientas o soluciones que están ayudando, ¿no? El tema de certificados de ahorro energético, que salieron hace ahora un año, las CAEs, tienen unas fichas muy buenas para quitar calderas de gas, quitar calderas de gasóleo, o sea, y poner electricidad con un rendimiento muy alto, cerca de 4, con una estabilidad en la solución técnica, y yo creo que
estabilizar la demanda, recrecer la demanda, que deje de bajar y hay soluciones. Entonces apliquemos lo que hay en el mercado a día de hoy. Y si vosotros, bueno, Edison Next es el filial del gigante Edison y de la compañía francesa EDF, ¿Sí? ¿Cómo elegís en qué proyectos de renovables en Europa, en qué países invertir? Tenemos un plan de inversión por países y en cada país nos adaptamos a cada situación. Es decir, la estabilidad, primero la política y la energética de cada país es muy diferente. Entonces aquí cogemos el PNIE, vemos cuál es la solución más adecuada para el PNIE y lo que hacemos es preguntar al cliente cuál es el peso de la energía en su producto final. En función del peso de la energía en su producto final, abordamos una hoja de ruta para desfosilizar al cliente por tecnologías. Somos agnósticos tecnológicamente, no tenemos ninguna preferencia específica por ser nuestra matriz, sea EDF, un gran conocido por la nuclear. ¿Y qué es lo que hace falta, pensáis, para que haya más proyectos, más industrias que se vengan a instalarse en España y que la electricidad renovable sea realmente made in Spain? ¿Qué factores hacen falta potenciar? Pregunta a los dos. Quizás empiezo yo. El problema es que electrificar el consumo también es una inversión. Requiere dinero, requiere visibilidad, requiere un proyecto, requiere una estabilidad regulatoria, una seguridad jurídica, y creo que en España tenemos poca experiencia ofreciendo ese tipo de confort últimamente. Entonces creo que es posible. Se ha hablado mucho del hidrógeno, creo que estamos cerca de poder llegar a que sea tecnológicamente y económicamente viable, pero falta un pasito. Hay otras industrias que pueden plantearse, sustituir procesos, como comentábamos, fósiles por electricidad, correcto, esto es totalmente factible. Lo que también tenemos que pensar es que no es porque nos sobre electricidad que hay que consumirla, hay que gastarla, ¿no? Las industrias cada vez son más eficaces también, ¿no? Pero sobre todo, digamos, un plano regulatorio de inversión que sea estable. Yo, por añadir algo a lo que ha comentado mi compañero, efectivamente estoy de acuerdo en lo que dice él, pero yo añadiría que ya hay soluciones que se pueden aplicar y que hay comunidades autónomas que están aplicando. Por ejemplo, yo creo que la desgravación fiscal sobre inversiones en renovables creo que es el camino para que alguien que quiere invertir en renovables y que paga unos impuestos, pague menos si invierte en renovables. Eso se está aplicando en alguna zona de comunidad como País Vasco y parece que esto empieza a funcionar. Otra solución que podemos aplicar es diferentes tarifas. Las tarifas en España en industrial son 6.1, pero hay comunidades con 6.1b o 6.2b, que es la misma tarifa, pero que paga menos peajes. Es decir, bonifiquemos lo que nos industrializa el país, que genera empleos de calidad y que eso va a revertir en el PIB del país. Respecto a la reforma de mercado y también una opinión que estaba en el sector energético, pero no solo, también entre los reguladores en la propia Comisión Europea, que decían que hay que quitar los intermediarios y comercializadoras de la cadena del mercado eléctrico y que los consumidores tengan directamente contratos con los productores y de esta forma a lo mejor se puede también ahorrar. ¿Qué opinas al respecto de esto? Bueno, pues mira, esto sí efectivamente se lleva algún tiempo comentando, igual que aquello de estandarizar los PPA, este tipo de historias. Al principio me parecía utópico. Decía, esta gente realmente no entiende la complejidad que tiene un contrato a 15, 20 años. Me parecía utópico. Ahora le veo incluso un poquito carente de sentido, porque realmente, si vemos, nosotros participamos en muchas transacciones de PPAs y realmente quien quiere firmar un PPA puede firmar un PPA. Entonces, los obstáculos que se encuentran, ¿qué pueden ser? Se encuentran con el obstáculo precio, pues poco hay que discutir. Garantías, producto. Claro, es que al final ese intermediario cumple una función de poner de acuerdo a un comprador y un vendedor que quieren comprar y vender energía, pero no quieren comprar y vender el mismo producto energético. Entonces, el consumo industrial poco se parece a un perfil de fotovoltaico o eólico. Entonces, estos intermediarios crean valor a su manera. Y como crean valor, tienen un lugar en la cadena de valor. A veces hay ideas un poco, digamos, improvisadas. El problema es que luego las pagamos todos. Cuando salen mal, los pagamos todos los contribuyentes. Así que yo dejaría de dejar el mercado, que funciona muy bien.
O sea, que también la optimización, ¿no? Que pueden Totalmente. optimizar Claro, el aprovisionamiento. Incluso el momento, a lo mejor el que quiere comprar no es el mismo momento en el que quiere vender el que quiere vender. Y el perfil no es el mismo, y las garantías no son las mismas, y el producto no es el mismo. Entonces, es tan específico, es un contrato tan complicado que se plantean para que duren mínimo 10, 15 o hasta 20 años, son muy complejos. Y ahí tiene la función de las eléctricas, los traders, los intermediarios, los asesores, que trabajamos para intentar unir y que eso funcione. Que funcione bien hasta ahora. ¿Y pensáis que esta situación de precios bajos tenemos que acostumbrarnos a ella o va a venir con recurrencia y hace falta pensar en algunos mecanismos? ¿Qué pensáis al respecto? Yo creo que es muy coyuntural, no es estructural, porque creo que el almacenamiento, que es una tecnología que aunque le queda por desarrollar, está llegando, o ya ha llegado en algún caso, y va a aplanar la curva de pato que tenemos en estos momentos por la gran demanda de autoconsumo, que es un mercado que ha crecido en más del 100% en 2 años seguidos, ¿no? Y no hay ningún mercado que aguante crecimientos de 2 dígitos durante tanto tiempo. Entonces yo creo que hay soluciones de almacenamiento que están llegando tecnológicamente, pero debemos de trabajar temas de agregador de la demanda, servicios de ajuste. Hay soluciones que se están aplicando ligadas al almacenamiento en otros países que debemos de aplicarlas en España. El almacenamiento, efectivamente, es algo que es necesario desde el punto de vista de integración de renovables. Estoy de acuerdo que falta en España todavía que demos esos pasos que están incluso otros países. Inglaterra está muy por delante, Alemania, Hungría, Polonia, hasta Italia. Según una regulación, MACSE, al respecto, España vamos un poco detrás. Yo, por dar el contrapunto, lo veo un poquito más estructural. Quizás sí que veo el crecimiento brutal que hemos tenido de renovables, la conexión que hemos tenido en 2024, que ha provocado la situación actual. Veo que en el PNIEC de hoy al 2030 hay que sumarle otro 130% más de renovables adicionales y no hay demanda para ello. El almacenamiento se le espera correctamente. Hay más de 10 gigavatios de proyectos de almacenamiento ya propuestos, pero a día de hoy, si os obligamos a la gente a invertir, a día de hoy pocos pondrán dinero sobre ellos todavía de momento. Así que se les espera, pero es algo que tengo ganas de ver. Y Jonas, has nombrado varias veces demanda, almacenamiento, pero me gustaría que entremos un poquito más en este punto. ¿Cómo consumir más eficiente, ya que tenemos tanta producción, tanta oferta renovable? La forma de producir más eficiente, primero es saber cuándo consumimos y en qué consumimos. Y entonces la gente, cuando le preguntas, cuando la luz estaba altísima, todo el mundo, ¿está altísima? ¿Y cuánto pagas? Ah, no lo sé. ¿Y a quién pagas? Pues creo que a Menganito. Es decir, la gente habla, pero muchas veces sin poco conocimiento. Entonces, en el sector industrial no es así, pero en el sector público todavía queda mucho recorrido. Entonces, lo primero que hay es que medir para poder controlar. En el momento que se miden, nosotros vemos experiencias de instalaciones de sustituciones como BMS o EMS en el sector industrial. En el momento que medimos la demanda, la racionalizamos mucho más y luego el consumo lo adaptamos a la demanda. Entonces, el medir te hace consciente de si que yo mido 1,75 o 1,90 soy alto o bajo. No sé, alto o bajo es relativo, cuánto mides, ¿no? Pues esto es igual. Entonces yo creo que el medir es la primera base para poder tomar decisiones. Y la segunda es ir a la solución que sea más eficaz para mi producto final. No tiene nada que ver uno que produce lácteos que un cerámico. No tiene nada que ver el consumo. Y a veces hacemos café con leche, ¿no? Está de moda autoconsumo. Todo el mundo autoconsumo. Igual no es lo más adecuado para ti. Es muy interesante lo que dices, porque la gente enseguida cuando se pregunta cómo conseguir consumir menos o consumir más eficiente, la gente va por baterías, almacenamiento, hidrógeno, pero no empiezan por medir, empezar primero a medir. Hay un paso intermedio por dar, ¿no? Antes de pensar ya en instalarnos hidrógeno o licuar hidrógeno cerca de tu industria. Y el medir es como una revisión médica del médico. Tú vas una vez al año, te hacen una revisión médica, te hace un chequeo y te saca gota o te saca, pero si no te haces el chequeo vas a hacer un mal diagnóstico de tu problema. Es verdad que hay una cierta confusión incluso entre los comentarios en los artículos de prensa que decían que alerta de los renovables, bajos precios. Entonces, claro, las personas, incluso emprendedores, no entienden muy bien por qué esta bajada de precios no les llega. Bueno, podemos comentar al respecto, pero efectivamente yo me acuerdo cuando en el 2022 el precio empezaba a subir, el post-COVID.
Yo tuve la desgracia de poner la televisión un día, escuchar a un señor opinando en televisión, opinando, y dijo que es que el precio alto era el peaje que estábamos pagando todos por las renovables. Y esto, habrá quien le cae ese mensaje, ¿no? Efectivamente, hace falta mucha educación, hay que medir, hay que falta educar a la gente, pero nos falta quizás ese punto de llegar a la gente, explicarles, comunicarles cómo funciona realmente este mercado, porque es complejo, y que la gente entienda mejor. Ahora hay oposición a las renovables, hay oposición a la eólica offshore, hay oposición a los proyectos de baterías, mira lo que está pasando en Asturias. Hay que explicar mejor. Y si hablamos de estrategias energéticas, ¿podéis compartir en vuestras compañías, desde vuestro punto de vista, cuáles son las principales preocupaciones, cómo se aborda, cuáles son las estrategias que se aplican? José Miguel, si quieres, seguimos contigo. Sí, vemos muchas cosas. Nosotros somos expertos en PPAs. Vemos un desarrollo del PPA como contrato, como producto, brutal. Cláusulas que antes eran un párrafo, un tercio de página, ahora son 2 páginas. La gente le da mucho al coco con esto, ¿no? Son muy se innova muchísimo. Vemos PPAs cada vez más complejos, vemos cada vez más gente diversificando tecnología. Vemos entonces en el almacenamiento, mucho interés en el almacenamiento, servicios de ajuste, banda secundaria para las renovables, etcétera, etcétera. Y ya el sumo de los sumos que estamos viendo es algunos generadores que se consideran IPPs, productores independientes, que están dando el paso de, con sus proyectos renovables, gestionar su riesgo de energía como un profesional. Mirar el mercado, entender cuándo es bueno vender, cuándo es bueno comprar. O sea, están adquiriendo el riesgo de mercado como parte de su negocio y están tratándolo como expertos. Y esto es algo que creo que es beneficioso para que la industria se profesionalice y dejemos de buscar intermediarios, como dicen, ¿no? Yo creo que el gran cambio que hemos visto en los últimos 4 o 5 años es que antes la sostenibilidad de descarbonización, todas esas palabras estaban en una división anexa a la dirección y ahora está en el CEO. Y ahora el CEO empieza a saber cuánto le cuesta la energía en su producto final. Ese es el gran cambio. El órgano de decisión ha subido bastante. El segundo gran cambio que estamos viendo es que hay clientes o hay sectores que el cliente final lo demanda. Por ejemplo, el sector hotelero. Tú vas a una aplicación de app y ya puedes elegir hoteles y en igualdad de hoteles tienes una serie de símbolos que te dicen cuál es más verde o no. Entonces yo como usuario ya me puedo permitir el lujo de en igualdad de condiciones elegir un hotel más sostenible. Y eso está cambiando la mentalidad de un sector que estaba más preocupado por dar un servicio y no tanto en sostenibilidad. Entonces, es diferente el sector industrial que el sector hotelero, que está cambiando radicalmente, o que el sector residencias, que se plantean tener aire acondicionado cuando antes no tenían y estaban bien. Y con el cambio climático empieza a haber necesidades. Yo creo que cada sector hay que abordarlo en función de sus necesidades y son muy diferentes. Y respecto a los PPAs, a los contratos bilaterales a plazo, bueno, a largo plazo suelen ser, ¿pensáis que esta situación de volatilidad de precios hará que haya más PPAs, que la gente estaría protegerse, o sea, sería un garante de protección, o al revés, irían todos al spot y lo que será? A ver, el problema de los PPAs es que son contratos privados y ambas partes tienen que tomar la decisión de ir adelante, ¿no? Entonces, lo que yo estoy viendo por nuestro lado particularmente es que ahora, gente, muchos proyectos están buscando refugio en los PPAs, pero los precios y las condiciones a las que se ofrecen, el otro lado, el lado de la compra, dice, cuidado, estoy ofreciendo un riesgo superior, ergo necesito tomar más prima o para algún precio inferior. Entonces, estamos viendo que no se están casando. De hecho, si vemos la cantidad de PPAs anunciados en lo que vamos del primer semestre de este año comparado con el anterior, que vamos por un 10% de los del año pasado, y me consta que al principio del año había más de 1 gigavatio en negociación, y me consta que ese gigavatio se ha caído. O sea que, es un momento duro, pero llegamos ahora a final de julio, llegan los 40 gigavatios famosos del Real Decreto, vamos a ver. Y esos proyectos necesitarán, de aquí a final de año, el año que viene, necesitarán PPAs el 10%, el 30% por lo menos. Nosotros, yo creo que tenemos memoria muy corta y un PPA es un acuerdo a 10, 12, 15 años, ¿no? Entonces nos acordamos del corto plazo y no del medio plazo. Cuando el tipo de interés está muy alto, cojo un tipo fijo y cuando está bajo voy a variable, ¿no? Entonces justo hacemos lo que el corazón nos pide, pero no la cabeza. Entonces si utilizamos la cabeza, el PPA es la mejor solución, estoy de acuerdo contigo, pero estamos trabajando con el corazón. Claro. O sea, pensamos con el corazón
y ejecutamos al revés, o sea, lo hacemos un poco mal. Yo creo que es un ejercicio que hay que hacer, que es un acuerdo a 15 años donde un precio razonable me permite competir con mi producto final en el mercado, y eso hay que verlo así. No hay que verlo si va a subir o va a bajar porque no lo sabemos. Y es una incertidumbre que no vas a poder arreglarla. Totalmente. Amén. Pues hay que intentar saber gestionar esta incertidumbre, tener mecanismos y obviamente, como has dicho Miguel, intentar entender este mercado, que es lo que intentamos hacer en el programa Energía al Máximo, ofrecer diferentes puntos de vista y con estos criterios intentar estructurar los negocios. Muchísimas gracias, os agradezco por vuestro criterio y pues deseo a todo el mundo un muy buen verano, muchas gracias, muy buena energía y hasta pronto.